en una pequeña iglesia abandonada en las afueras de San Luis Potosí, donde las velas titilan como susurros en la penumbra, y donde el tiempo parece haberse detenido hace décadas, dos personas de 80 años se miran a los ojos con la misma ternura del primer día. Sus nombres son Ricardo Hernández y Elena Vázquez, y durante 40 años han guardado el secreto más hermoso y más doloroso de sus vidas. Están casados, pero nadie en el mundo lo sabe. Esta es su historia. Una historia que comienza con una pasión prohibida en 1958 y que se convierte en el testimonio más extraordinario de lo que puede lograr el amor cuando decide ser más fuerte que las convenciones sociales, más duradero que las dificultades, más profundo que los secretos que se ven obligados a guardar. Todo comenzó en el verano de 1958. Cuando México vivía una época de cambios profundos, pero donde las tradiciones familiares seguían siendo leyes inquebrantables. Ricardo tenía 22 años y trabajaba como contador en una hacienda próspera cerca de San Luis Potosí. Era un joven serio, responsable, con sueños de prosperar en la vida pero sin las conexiones sociales que facilitaran su ascenso. Venía de una familia humilde pero honrada, su padre era herrero, su madre costurera, y él había logrado estudiar contabilidad gracias a becas y trabajos nocturnos que le habían costado años de juventud. Elena tenía 19 años y era la hija menor de don Aurelio Vázquez, uno de los terratenientes más poderosos de la región. Era una joven educada en escuelas católicas de la capital, que hablaba francés además de español, que tocaba piano como Los Ángeles, y que había sido criada con la certeza de que su destino era casarse con alguien de su misma clase social para preservar y acrecentar el patrimonio familiar. La primera vez que la vi, recuerda Ricardo con una sonrisa que hace que sus ojos de 80 años brillen como los de un muchacho enamorado, estaba en el jardín de la hacienda, leyendo un libro bajo un árbol de jacaranda. Llevaba un vestido blanco y el viento movía su cabello castaño como si fuera música. Supe en ese momento que había encontrado a la mujer de mi vida, pero también supe que jamás podría ser mía. Elena también recuerda ese primer encuentro con una claridad que desafía el paso de los años. Él venía caminando por el sendero de grava, cargando una cartera de cuero y algunos papeles. Cuando me vio, se detuvo como si hubiera visto una aparición. Nos miramos durante unos segundos que se sintieron como eternos, y yo sentí algo que nunca había sentido antes, como si mi corazón reconociera a alguien que había estado esperando toda la vida. Pero entre ellos había un abismo social que parecía imposible de cruzar. La familia Vázquez pertenecía a la aristocracia rural mexicana, con tierras que habían estado en la familia durante generaciones y conexiones políticas que llegaban hasta la capital del país. Los Hernández eran gente trabajadora pero sin recursos, sin apellidos que abrieran puertas, sin la influencia social que permitiera soñar con matrimonios ventajosos. Durante los primeros meses, Ricardo y Elena se limitaron a intercambiar saludos corteses cuando él llegaba a la hacienda para revisar los libros contables. Pero había una tensión en el aire cada vez que se encontraban, una electricidad que ambos sentían pero que ninguno se atrevía a reconocer abiertamente. Yo inventaba excusas para pasar por el despacho donde él trabajaba, confiesa Elena con una risa que suena exactamente igual que hace 60 años. Que si necesitaba hablar con mi padre sobre algo urgente, que si había olvidado un libro en el escritorio, cualquier pretexto para verlo, aunque fuera por unos segundos. Ricardo, por su parte, comenzó a llegar más temprano y a quedarse más tarde de lo necesario, esperando esos encuentros casuales que se habían convertido en lo más importante de sus días. El primer intercambio real de palabras ocurrió un martes por la tarde, cuando Elena encontró a Ricardo en la biblioteca de la hacienda, estudiando unos libros de leyes comerciales que había pedido prestados. ¿Le gusta leer?, le preguntó Elena, acercándose tímidamente al escritorio donde él trabajaba. Mucho, respondió Ricardo,
sorprendido por la pregunta directa, especialmente sobre leyes y administración. Quiero entender no solo cómo hacer las cuentas, sino cómo funcionan los negocios en realidad. Eso es muy inteligente, dijo Elena, y en esas pocas palabras, Ricardo escuchó algo que jamás había esperado: respeto genuino, no condescendencia. A partir de ese día, comenzaron a encontrarse casualmente en la biblioteca. Elena le prestaba libros que ella había leído, Ricardo le explicaba conceptos de administración que él había aprendido. Lentamente, sin darse cuenta, estaban construyendo una amistad que florecía en el terreno peligroso del entendimiento mutuo y la admiración compartida. Descubrí que Elena no era solo una muchacha bonita y educada, dice Ricardo, era inteligente de una manera que me impresionaba, entendía cosas sobre el mundo que yo nunca había considerado, pero también escuchaba mis ideas como si fueran valiosas. Elena, por su parte, encontró en Ricardo algo que no había encontrado en ninguno de los pretendientes que su familia consideraba apropiados. Era un hombre con sustancia, dice, no solo era guapo, sino que tenía ambiciones, ideas propias, una visión de lo que quería hacer con su vida. Los otros muchachos que conocía solo hablaban de caballos, fiestas y las propiedades que iban a heredar. El momento decisivo llegó en octubre de 1958, durante la fiesta patronal del pueblo. Elena había asistido con su familia, rodeada como siempre de pretendientes apropiados y cuidadosamente supervisada por sus padres. Ricardo estaba ahí porque toda la comunidad participaba en la celebración, pero se mantenía a distancia respetuosa de la familia Vázquez. Durante la noche, mientras sonaba la música de la banda municipal y las parejas bailaban en la plaza principal, Elena logró escaparse de la vigilancia familiar y se acercó a Ricardo, que estaba parado en la periferia de la celebración. ¿Quiere bailar conmigo?, le preguntó directamente, con una valentía que la sorprendió a ella misma. Ricardo miró alrededor nerviosamente. Señorita Elena, no creo que sea apropiado. Su familia. Mi familia está ocupada con sus invitados importantes, interrumpió Elena, y yo quiero bailar con usted. Fue un baile que duró apenas 3 minutos, pero cambió sus vidas para siempre. Cuando Ricardo puso su mano en la cintura de Elena y ella puso la suya en su hombro, ambos sintieron una conexión que trascendía todo lo que habían experimentado antes. En esos 3 minutos, dice Elena, supe que lo amaba. No era un enamoramiento de adolescente, era algo profundo, definitivo. Supe que él era mi persona, mi alma gemela, sin importar lo que el mundo dijera al respecto, pero el mundo tenía mucho que decir. Al día siguiente del baile, don Aurelio llamó a Ricardo a su despacho para una conversación que ambos sabían que iba a ser difícil. Hernández, dijo don Aurelio sin preámbulos, he notado que mi hija ha estado interesada en usted. Señor Vázquez, yo jamás haría nada inapropiado, comenzó Ricardo. Lo sé, interrumpió don Aurelio. Usted es un joven decente, y por eso voy a ser directo con usted. Mi hija está comprometida informalmente con el hijo de los Mendoza, una familia de Monterrey. Es un arreglo que beneficiará a ambas familias. Elena se casará el próximo año. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ella lo sabe? Se lo diremos esta semana. ¿Y usted, Hernández, va a ayudarme asegurándose de que no haya complicaciones emocionales que dificulten su aceptación de su destino? Era una orden clara: manténgase alejado de mi hija. Esa noche, Ricardo caminó hasta la orilla del río que pasaba cerca del pueblo, necesitando aire fresco y espacio para pensar. No esperaba encontrar a Elena ahí, sentada en una piedra grande, llorando en silencio. ¿Ya se lo dijeron?, preguntó él, aunque la respuesta era obvia. Esta tarde, respondió Elena sin levantar la vista. Van a anunciar el compromiso la próxima semana. La boda será en 6 meses. Se sentaron juntos en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido del agua corriente y el canto de los grillos.
Finalmente, Ricardo habló. Elena, si las circunstancias fueran diferentes, pero no lo son, interrumpió ella, y nunca lo serán. ¿Y si nos fuéramos? Preguntó Ricardo de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la audacia de la pregunta. ¿Y si nos casáramos en secreto y nos fuéramos lejos de aquí? Elena lo miró por primera vez esa noche. ¿Estás loco? Mi familia me encontraría, tu carrera se arruinaría, nos convertiríamos en parias sociales, pero estaríamos juntos, dijo Ricardo simplemente. Elena guardó silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, sus palabras cambiarían el curso de ambas vidas. ¿Y si nos casáramos en secreto pero nos quedáramos aquí? ¿Y si encontráramos una manera de estar juntos sin que nadie lo supiera? Era una propuesta imposible, impráctica, peligrosa. También era la única solución que veían a un problema que parecía no tener salida. ¿Cómo?, preguntó Ricardo. No lo sé, admitió Elena, pero tiene que haber una manera. El amor verdadero siempre encuentra una manera. Durante las siguientes semanas, mientras los preparativos para el compromiso oficial de Elena con Alejandro Mendoza avanzaban inexorablemente, ella y Ricardo desarrollaron un plan que requería una planificación meticulosa y una valentía extraordinaria. Primero, necesitaban encontrar un sacerdote que estuviera dispuesto a casarlos en secreto. Después de mucha búsqueda, encontraron a Padre Miguel, un sacerdote anciano de un pueblo vecino que había conocido a la familia de Ricardo durante años, y que simpatizaba con la idea de que el amor verdadero merecía bendición divina, independientemente de las consideraciones sociales. Padre, le explicó Ricardo durante una visita secreta, amamos a esta mujer más que a mi propia vida. Estamos dispuestos a casarnos ante Dios, aunque no podamos hacerlo ante el mundo. Padre Miguel los escuchó con atención y finalmente accedió a realizar la ceremonia, con una condición: que entendieran la gravedad de lo que estaban haciendo y las dificultades que enfrentarían. La boda secreta se realizó el 15 de diciembre de 1958, en la pequeña iglesia abandonada de San Antonio, a las afueras de San Luis Potosí. Era una iglesia que había perdido su congregación años atrás y que solo se usaba ocasionalmente para ceremonias privadas. Fue la boda más hermosa y más triste de mi vida, recuerda Elena. Hermosa porque finalmente me estaba casando con el hombre que amaba, triste porque sabía que nadie podría saberlo jamás. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado en secreto. Ricardo llevaba su mejor traje. Los únicos testigos fueron Padre Miguel y María, la hermana menor de Ricardo, quien había jurado guardar el secreto para siempre. Cuando el Padre Miguel nos declaró marido y mujer, dice Ricardo, sentí como si finalmente fuera completo. No importaba que fuera un secreto. Ante Dios y ante nosotros mismos, Elena era mi esposa. Intercambiaron anillos simples de oro que esconderían por el resto de sus vidas, llevándolos en cadenas alrededor del cuello, cerca del corazón, donde nadie pudiera verlos. 3 semanas después, Elena se casó públicamente con Alejandro Mendoza en una ceremonia grandiosa que fue el evento social del año en San Luis Potosí. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de su padre, con un vestido de novia que había costado más dinero del que Ricardo vería en varios años, Elena tocaba discretamente el anillo que llevaba escondido bajo la ropa, recordándose a sí misma quién era realmente su esposo. Fue el día más difícil de mi vida, dice Elena. Tuve que sonreír, fingir felicidad, recibir felicitaciones por un matrimonio que sabía que era una mentira, pero también sabía que era el precio que tenía que pagar para poder estar cerca de Ricardo. El plan que habían desarrollado era complicado pero funcionaba. Elena viviría como la esposa de Alejandro Mendoza, cumpliendo con todas las expectativas sociales de una mujer de su clase. Ricardo continuaría trabajando como contador, eventualmente estableciendo su propio despacho, pero se las arreglarían para encontrarse en secreto,
para mantener vivo su matrimonio verdadero en los espacios escondidos que podían crear entre sus vidas públicas. Alejandro Mendoza resultó ser un hombre decente pero distante, más interesado en los aspectos comerciales del matrimonio que en desarrollar una relación íntima con Elena. Esto facilitó las cosas, porque significaba que Elena tenía más libertad de la que habría tenido con un esposo más demandante. Alejandro era un buen hombre, dice Elena con honestidad. No lo amaba, pero lo respetaba. Él sabía que nuestro matrimonio era un arreglo comercial, y nunca me presionó para que fingiera sentimientos que no tenía. Ricardo, por su parte, nunca se casó públicamente. Cuando la gente le preguntaba por qué un hombre tan trabajador y responsable no buscaba esposa, él respondía que estaba demasiado concentrado en establecer su carrera profesional. Durante los primeros años, Ricardo y Elena se encontraban una vez a la semana en la iglesia abandonada donde se habían casado. Era su lugar sagrado, el único espacio en el mundo donde podían ser completamente honestos sobre quiénes eran. Esas horas en la iglesia eran las únicas horas de la semana en que me sentía completamente viva, dice Elena. Podía quitarme la máscara social, tocar mi anillo de bodas, ser simplemente la esposa de Ricardo. Hablaban sobre todo, sus sueños, sus frustraciones, sus planes para el futuro. Ricardo le contaba sobre su trabajo, sus ambiciones de expandir su negocio. Elena le hablaba sobre los libros que leía, sobre las ideas que no podía compartir con nadie más, sobre la soledad de vivir una vida que no era realmente suya. También rezaban juntos, pidiendo fuerzas para continuar con su situación imposible, agradeciendo por el amor que tenían aunque tuvieran que vivirlo en secreto. En 1962, cuando llevaban 4 años de matrimonio secreto, enfrentaron su primera crisis mayor. Elena quedó embarazada y no había manera de ocultar que el bebé no era de Alejandro, quien había estado viajando por negocios durante los meses relevantes. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, recuerda Elena, sentí alegría y terror en igual medida. Alegría porque iba a tener un hijo del hombre que amaba, terror porque sabía que eso expondría nuestro secreto. La solución que encontraron fue dolorosa pero necesaria. Elena fingió un aborto espontáneo, manteniéndose en cama durante semanas mientras en realidad su embarazo progresaba normalmente. Cuando llegó el momento del parto, Ricardo la llevó en secreto a una clínica privada en otra ciudad, donde dio a luz a una niña hermosa a la que llamaron Carmen. Tener que entregar a Carmen fue lo más difícil que he hecho en mi vida, dice Elena con lágrimas en los ojos. Pero sabíamos que no podíamos criarla sin exponer nuestro secreto. La dimos en adopción a una familia que sabíamos que la amaría. Carmen fue adoptada por una pareja sin hijos de Guadalajara, que nunca supieron la verdadera identidad de los padres biológicos. Ricardo y Elena mantendrían contacto secreto con la familia adoptiva durante años, asegurándose de que Carmen estuviera bien pero sin revelar jamás quiénes eran realmente. Esta experiencia los cambió profundamente. Se dieron cuenta de que su amor, por real y profundo que fuera, tenía consecuencias que afectaban a otras personas. Tomaron la decisión dolorosa de ser más cuidadosos, de mantener su relación en un nivel que no creara más situaciones imposibles. Durante los años 60 y 70, desarrollaron una rutina que les permitía mantener su conexión sin crear escándalos. Se encontraban cada martes en la iglesia abandonada. Ricardo estableció una oficina cerca de la casa de Elena, lo que le permitía verla ocasionalmente durante las horas normales de trabajo. Elena se involucró en obras de caridad que requería reuniones y trabajo voluntario, lo que le daba excusas legítimas para ausentarse de casa. Aprendimos a vivir en los márgenes, dice Ricardo. Nuestra vida real sucedía en los espacios entre nuestras vidas públicas. En 1975, recibieron una noticia que cambiaría todo. Alejandro Mendoza había muerto súbitamente de un ataque al corazón. Elena, a los 36 años, se encontró viuda y, por primera vez en 17 años,
libre para tomar decisiones sobre su propia vida. Mi primera reacción fue de alivio, admite Elena. Finalmente podía estar con Ricardo abiertamente, pero luego me di cuenta de que no era tan simple. Elena había heredado una fortuna considerable y responsabilidades sociales que venían con su posición como viuda de Alejandro Mendoza. Además, después de 17 años de matrimonio secreto, tanto ella como Ricardo se habían acostumbrado a una vida de discreción que era difícil de abandonar. Hablamos sobre casarnos públicamente, dice Ricardo, pero nos dimos cuenta de que eso expondría todo lo que habíamos hecho durante los años anteriores. La gente haría preguntas. Se darían cuenta de que habíamos estado viéndonos durante años. Nuestro secreto saldría a la luz. En lugar de casarse públicamente, decidieron continuar con su matrimonio secreto, pero con más libertad para estar juntos. Elena podía ahora recibir visitas de Ricardo sin levantar sospechas, podían viajar juntos ocasionalmente como amigos, podían pasar más tiempo en su iglesia sagrada. Durante los años 80 y 90, vivieron lo que consideran los años más felices de su matrimonio secreto. Elena usó su herencia para financiar obras de caridad en las que Ricardo participaba como consultor financiero. Trabajaban juntos públicamente en proyectos que ayudaban a comunidades rurales, desarrollando escuelas y clínicas, pero siempre manteniendo las apariencias de una relación profesional y de amistad. Esos años fueron los más cercanos que estuvimos a tener un matrimonio normal, dice Elena. Podíamos trabajar juntos, viajar juntos, incluso vivir en la misma ciudad sin que nadie sospechara. Ricardo nunca se mudó oficialmente a la casa de Elena, pero pasaba tanto tiempo ahí que era prácticamente su hogar. Tenía una habitación que oficialmente era su oficina, pero que en realidad era su dormitorio. Elena le decía a todo el mundo que Ricardo era su administrador financiero, una explicación que satisfacía la curiosidad social sin levantar sospechas románticas. En 1995, cuando llevaban 37 años de matrimonio secreto, recibieron una sorpresa inesperada, una carta de Carmen, la hija que habían dado en adopción décadas atrás. Carmen, ahora una mujer de 33 años, había logrado encontrar información sobre sus padres biológicos y quería conocerlos. No sabía sobre el matrimonio secreto, pero había descubierto que Elena Vázquez de Mendoza y Ricardo Hernández eran sus padres biológicos. Ver a Carmen después de tantos años fue como un milagro, dice Elena. Era hermosa, inteligente, tenía una familia propia, pero sobre todo, no nos juzgó por haberla dado en adopción. Carmen se convirtió en una parte secreta pero importante de sus vidas. Los visitaba regularmente, siempre bajo el pretexto de negocios o trabajo de caridad. Sus propios hijos crecieron conociendo a Elena y Ricardo como la señora que ayuda a mamá con trabajo voluntario y el contador que maneja las finanzas de la familia. Carmen nos dio la oportunidad de ser abuelos, dice Ricardo con emoción. Nunca pudimos criarla, pero pudimos conocer a nuestros nietos, aunque fuera de manera limitada. En 2010, cuando cumplieron 52 años de matrimonio secreto, Ricardo y Elena comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de revelar su secreto. Tenían 71 años Elena y 74 Ricardo. Habían vivido más tiempo casados en secreto que la mayoría de las parejas viven casadas públicamente. Empezamos a preguntarnos si valía la pena seguir guardando el secreto, dice Elena. ¿Qué era lo peor que podía pasar a esta altura de nuestras vidas? Pero cada vez que consideraban la revelación, se daban cuenta de las complicaciones que podrían surgir. Elena tendría que explicar décadas de documentos legales firmados incorrectamente. Ricardo tendría que admitir años de declaraciones de impuestos que no reflejaban su verdadero estado civil. Carmen tendría que enfrentar el hecho de que sus padres habían estado viviendo una mentira durante toda su vida. Decidimos que algunas verdades son demasiado complicadas para revelarse, dice Ricardo. Nuestro matrimonio era real para nosotros, y eso era lo que importaba. En 2015,
Cuando Elena comenzó a mostrar señales de demencia temprana, enfrentaron otro desafío. Los médicos necesitaban información sobre su familia inmediata, pero oficialmente Ricardo no tenía derecho legal a tomar decisiones médicas por ella. Fue desgarrador, dice Ricardo. Era su esposo desde hacía 57 años, pero legalmente no era nadie para ella. No podía estar en su habitación del hospital, no podía hablar con sus médicos. Carmen se convirtió en intermediaria, usando su posición como hija biológica reconocida para incluir a Ricardo en las decisiones médicas de Elena. Le dijo a los médicos que Ricardo era el administrador financiero de larga data de Elena y que tenía poder legal para manejar sus asuntos, lo cual era técnicamente cierto aunque no capturaba la verdadera naturaleza de su relación. Durante los siguientes años, mientras Elena luchaba contra el avance de la demencia, Ricardo se convirtió en su cuidador de tiempo completo. Oficialmente, era el empleado devoto que cuidaba a su antigua empleadora. En realidad, era el esposo amoroso que cumplía los votos matrimoniales que había hecho 60 años atrás. Hubo días en que Elena no me reconocía, dice Ricardo con dolor evidente, pero incluso en esos días, cuando le tomaba la mano, ella se calmaba. Su corazón recordaba lo que su mente había olvidado. En 2018, cuando Elena cumplió 79 años, tuvo un momento de lucidez extraordinaria. Reconoció a Ricardo claramente y le pidió que la llevara a su iglesia, la iglesia abandonada donde se habían casado 60 años atrás. Quiero renovar nuestros votos, le dijo. Quiero asegurarme de que Dios sabe que seguimos casados. Ricardo la llevó a la iglesia, que ahora estaba en peores condiciones pero que seguía siendo su lugar sagrado. Allí, con Carmen como testigo, renovaron los votos matrimoniales que habían hecho en secreto tantas décadas atrás. Fue la segunda ceremonia más hermosa de mi vida, dice Elena, en uno de sus momentos de lucidez actual, porque esta vez sabía todo lo que habíamos sacrificado para llegar hasta ahí. Hoy, en 2024, Ricardo tiene 86 años y Elena 85. Viven juntos abiertamente en la casa que una vez fue de Elena, pero que ahora es oficialmente de ambos gracias a arreglos legales que Carmen ayudó a establecer. La mayoría de la gente asume que son una pareja de ancianos que se conocieron en la vejez, después de que ambos quedaron viudos de sus respectivos cónyuges. Es irónico, dice Ricardo, después de 66 años de matrimonio secreto, finalmente podemos vivir juntos abiertamente, pero solo porque la gente asume que no estamos realmente casados. Elena tiene días buenos y días malos. En los días buenos, recuerda su historia completa y habla sobre su matrimonio secreto con orgullo y nostalgia. En los días malos, a veces confunde a Ricardo con Alejandro, o no lo reconoce en absoluto. Los días malos son difíciles, admite Ricardo, pero los días buenos son como regalos. Y incluso en los días malos, sé que la amo tanto como el primer día que la vi. Carmen visita regularmente y ha comenzado a documentar la historia de sus padres, pensando que tal vez algún día, cuando ambos hayan muerto, podrá contar la verdad completa sobre su matrimonio extraordinario. Mis padres me enseñaron que el amor verdadero no necesita reconocimiento público para ser real, dice Carmen. Ellos construyeron un matrimonio que duró 66 años sin que nadie lo supiera. Es la historia de amor más pura que conozco. Cuando se les pregunta si se arrepienten de haber guardado su matrimonio en secreto durante tantos años, tanto Ricardo como Elena en sus momentos de lucidez responden sin dudarlo, no. Vivimos de acuerdo con las circunstancias de nuestro tiempo, dice Elena. No podríamos haber hecho las cosas de manera diferente sin destruir las vidas de muchas personas, incluyendo las nuestras. Nuestro matrimonio fue real, agrega Ricardo, fue honesto ante Dios y ante nosotros mismos. Que hayamos tenido que mantenerlo en secreto no lo hace menos válido. Su historia es un testimonio del poder del amor para adaptarse a circunstancias imposibles,
para encontrar maneras de existir y prosperar incluso cuando las fuerzas sociales conspiran contra él. Es también una reflexión sobre las limitaciones que las convenciones sociales pueden imponer en las vidas individuales, y sobre el coraje que se requiere para vivir auténticamente dentro de esas limitaciones. En las tardes, cuando el sol se pone sobre San Luis Potosí, Ricardo y Elena se sientan juntos en el jardín de su casa, tomados de la mano como han hecho durante 66 años de matrimonio. A veces Elena está completamente presente, recordando detalles de su historia que sorprenden incluso a Ricardo. A veces está perdida en algún lugar de su mente donde él no puede seguirla, pero siempre, cuando Ricardo toma su mano, Elena sonríe. Su corazón reconoce el toque de su esposo, incluso cuando su mente no puede recordar su nombre. El amor verdadero trasciende todo, dice Ricardo, mirando a la mujer que ha sido su esposa secreta durante más de 6 décadas. Trasciende las reglas sociales, trasciende el tiempo, trasciende incluso la enfermedad. Elena y yo somos prueba de eso. En la pequeña iglesia abandonada donde se casaron en secreto, todavía hay 2 velas que alguien enciende todos los martes. La gente del pueblo no sabe quién las enciende o por qué, pero se han convertido en una tradición local, un misterio romántico que añade magia a un lugar que ya era sagrado. Carmen sabe que es Ricardo quien mantiene esa tradición, visitando cada semana el lugar donde comenzó el matrimonio más largo y más secreto de San Luis Potosí. Ella lo acompaña a veces, y juntos rezan por Elena, por su familia, y por todos los amores que tienen que vivirse en secreto. Mis padres me enseñaron que el matrimonio es un compromiso del corazón, dice Carmen. No importa si tiene reconocimiento legal o social, lo que importa es la promesa que 2 personas se hacen entre ellas y ante Dios. La historia de Ricardo y Elena no es solo una historia de amor romántico, es una historia sobre la perseverancia, sobre encontrar maneras de honrar los compromisos más profundos incluso cuando las circunstancias los complican. Es una historia sobre la diferencia entre la verdad legal y la verdad del corazón. Cuando Ricardo mira hacia atrás a sus 86 años de vida, no se arrepiente de las decisiones que tomó. Habría preferido poder vivir su matrimonio abiertamente, pero entiende que esa no era una opción en su tiempo y circunstancias. Tuvimos 66 años de matrimonio, dice. Algunos fueron más difíciles que otros, pero todos fueron reales. Criamos una hija, aunque fuera a distancia. Construimos una vida juntos, aunque tuviera que ser secreta. Nos amamos completamente, aunque el mundo nunca lo supiera. Y en eso, Ricardo y Elena encontraron algo que muchas parejas nunca encuentran, incluso en matrimonios públicos y reconocidos: amor verdadero que resiste el paso del tiempo, que se adapta a las circunstancias más difíciles, que encuentra maneras de crecer y prosperar incluso en la clandestinidad. Su amor no necesitó fanfarrias públicas para ser profundo. No requirió reconocimiento social para ser duradero. No dependió de ceremonias grandiosas para ser sagrado. Se construyó en momentos robados, en encuentros secretos, en promesas susurradas en una iglesia abandonada donde solo Dios podía escuchar. El mundo nos enseña que el amor debe ser público para ser válido, reflexiona Ricardo en una de sus tardes filosóficas. Pero Elena y yo aprendimos que el amor más puro es el que existe por sí mismo, sin necesidad de testigos, sin buscar aplausos, sin depender de la aprobación de otros. En los últimos años, cuando Elena tiene momentos de claridad total, hablan sobre lo que quieren que suceda cuando uno de ellos muera antes que el otro. Es una conversación dolorosa pero necesaria, porque saben que incluso en la muerte, su matrimonio secreto creará complicaciones que las parejas normales no enfrentan. Quiero que me entierren con mi anillo de bodas verdadero, dice Elena, el que me diste en la iglesia, no el que llevé durante el matrimonio falso con Alejandro. Y yo quiero que sepan que morí como un hombre casado, dice Ricardo. 66 años casado con la mujer más hermosa y más valiente que he conocido. Han decidido que cuando ambos hayan muerto,
Carmen revelará la verdad completa sobre su matrimonio. Mostrará los documentos que han guardado, el certificado de matrimonio firmado por Padre Miguel en 1958, las cartas que se escribieron durante los años cuando no podían verse frecuentemente, las fotografías tomadas en secreto durante décadas de amor clandestino. Queremos que la historia se conozca, dice Elena, pero solo cuando ya no pueda lastimar a nadie, solo cuando nosotros ya no estemos aquí para enfrentar las consecuencias. Carmen ha prometido escribir un libro sobre sus padres, documentando no solo su historia de amor, sino también el contexto social que hizo necesario que vivieran su matrimonio en secreto. Quiere que las futuras generaciones entiendan cómo las presiones sociales y económicas podían separar a personas que se amaban profundamente. La historia de mis padres es también la historia de México en el siglo XX, dice Carmen. Es la historia de cómo las clases sociales dividían a las familias, de cómo las mujeres tenían que navegar expectativas imposibles, de cómo el amor verdadero encontraba maneras de sobrevivir incluso en las circunstancias más hostiles. En las noches, cuando Ricardo ayuda a Elena a prepararse para dormir, realizan un ritual que han mantenido durante más de 60 años. Se quitan las cadenas donde llevan sus anillos de bodas verdaderos, los colocan en sus dedos por unos minutos, y se dicen las palabras que dijeron en su boda secreta: ante Dios y ante ti, soy tu esposo, dice Ricardo. Ante Dios y ante ti, soy tu esposa, responde Elena, incluso en los días cuando no está completamente consciente de lo que está diciendo. Es un ritual pequeño pero profundamente significativo, una manera de reafirmar cada noche el compromiso que hicieron hace tantas décadas, una forma de asegurarse de que su matrimonio sigue siendo vivo y real, sin importar lo que el mundo oficial pueda decir al respecto. Esas son las palabras más importantes que decimos cada día, explica Ricardo. Son las palabras que nos recuerdan quiénes somos realmente, más allá de todas las máscaras que hemos tenido que usar. Los vecinos de Ricardo y Elena los conocen como una pareja de ancianos entrañables que se cuidan mutuamente en la vejez. Los ven como un ejemplo hermoso de compañía en los años dorados, sin sospechar que están presenciando uno de los matrimonios más largos y más devotos en la historia de su comunidad. Es gracioso, dice Ricardo. La gente nos mira y ve exactamente lo que somos, una pareja de ancianos que se aman profundamente. Pero no saben que hemos sido esa pareja durante 66 años, no solo durante los últimos años de vejez. Hay momentos, especialmente cuando Elena está teniendo un día particularmente difícil con su demencia, en que Ricardo se pregunta si debería haber tomado decisiones diferentes, si debería haber insistido en casarse públicamente con Elena después de la muerte de Alejandro, si debería haber forzado el tema del reconocimiento social de su matrimonio. Pero esos momentos de duda son raros y pasajeros. La mayoría del tiempo, Ricardo está en paz con las decisiones que tomaron, porque sabe que fueron las únicas decisiones posibles dadas las circunstancias de su tiempo y lugar. No éramos cobardes, dice con convicción, éramos realistas, sabíamos que el mundo no estaba listo para aceptar nuestro amor. Así que encontramos una manera de vivirlo que no lastimara a nadie más que a nosotros mismos. Elena, en sus momentos de mayor claridad, expresa la misma convicción. Vivimos nuestro amor completamente, dice, solo que lo vivimos en privado. Eso no lo hace menos real o menos hermoso. Su historia ha comenzado a filtrarse lentamente en su comunidad. No como escándalo sino como leyenda romántica. La gente habla en susurros sobre la pareja de ancianos que supuestamente estuvo enamorada durante décadas sin poder estar juntos, que encontró maneras secretas de mantener vivo su amor. La mayoría de los detalles son incorrectos. La gente piensa que se conocieron cuando eran jóvenes, se separaron por obligaciones familiares y se reencontraron en la vejez. No saben sobre el matrimonio secreto, sobre los 66 años de vida compartida en clandestinidad, sobre la hija que criaron a distancia.
pero el espíritu de la historia que circula es correcto. Es una historia sobre amor que trasciende obstáculos, sobre compromiso que resiste el paso del tiempo, sobre dos personas que encontraron maneras de honrar sus corazones incluso cuando el mundo se oponía. Me gusta que la gente cuente historias sobre nosotros, dice Elena, aunque no tengan todos los hechos correctos, entienden la esencia, que el amor verdadero encuentra una manera. En los días cuando Elena está más confundida, a veces pregunta cuándo van a casarse. Ricardo ha aprendido a no corregirla, a no recordarle que ya llevan 66 años casados. En lugar de eso, le dice, pronto, mi amor, nos casaremos pronto, y en cierto sentido, es verdad, cada día que pasan juntos es como una nueva boda, una nueva afirmación de su compromiso, una nueva elección de amarse a pesar de todas las dificultades que la vida les ha presentado. Cada día con Elena es un regalo, dice Ricardo. Cada conversación que puedo tener con ella cuando está lúcida es como encontrar un tesoro. Cada vez que me reconoce y sonríe es como volver a enamorarme. Carmen observa a sus padres con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la profundidad de su amor y su compromiso. Tristeza por todas las experiencias normales de matrimonio que nunca pudieron tener, celebrar aniversarios públicamente, ser reconocidos como pareja en eventos sociales, envejecer juntos sin tener que ocultar la naturaleza de su relación. Mis padres sacrificaron muchas cosas por amor, reflexiona Carmen, pero también ganaron algo que muy pocas personas tienen, la certeza absoluta de que su amor era tan fuerte que podía sobrevivir a cualquier obstáculo. En las tardes de domingo, cuando las campanas de las iglesias del pueblo suenan llamando a misa, Ricardo y Elena a menudo caminan lentamente hasta su iglesia abandonada. Es un paseo que toma mucho más tiempo ahora que cuando eran jóvenes, pero que sigue siendo sagrado para ambos. En la iglesia, se sientan en el mismo lugar donde se casaron hace 66 años. A veces Elena recuerda el día de su boda secreta con perfecta claridad. A veces no recuerda nada, pero se siente en paz en ese lugar. Esta iglesia es nuestro hogar verdadero, dice Ricardo. Es el único lugar en el mundo donde siempre hemos podido ser completamente honestos sobre quiénes somos. Han pedido que cuando mueran, sus cenizas sean esparcidas en el jardín de esa iglesia abandonada. Quieren que su amor final descanse en el lugar donde comenzó, donde se nutrió durante décadas, donde encontró refugio cuando el mundo no tenía espacio para él. Queremos que nuestras cenizas se mezclen en la tierra donde nos casamos, dice Elena, para que incluso en la muerte, sigamos unidos en el lugar que fue nuestro refugio en vida. La historia de Ricardo y Elena es extraordinaria, pero también es representativa de muchas historias de amor que tuvieron que vivirse en los márgenes de la sociedad durante el siglo XX en México. Historias de personas que amaron a través de barreras de clase, de raza, de religión, de expectativas familiares. Nosotros fuimos afortunados, dice Ricardo, encontramos una manera de estar juntos. Muchas otras parejas en situaciones similares no fueron tan afortunadas. Su historia es también un testimonio de los cambios sociales que han ocurrido en México durante sus vidas. Los matrimonios arreglados son ahora raros. Las mujeres tienen más libertad para elegir sus propios destinos. Las diferencias de clase social, aunque siguen existiendo, ya no son barreras absolutas para el matrimonio. Los jóvenes de ahora no pueden imaginar el mundo en que nosotros crecimos, dice Elena. Para ellos, el amor es razón suficiente para el matrimonio. En nuestro tiempo, el amor era solo uno de muchos factores, y a menudo no el más importante, pero su historia también sugiere que algunos aspectos de la naturaleza humana son constantes a través del tiempo. El deseo de amar y ser amado, la necesidad de compromiso y compañía, la búsqueda de significado a través de las relaciones humanas profundas. El amor verdadero es eterno, dice Ricardo. Las circunstancias sociales cambian,
pero la capacidad humana para amar profundamente y comprometerse completamente permanece constante. En sus últimos años juntos, Ricardo y Elena han encontrado una paz que solo viene de saber que han vivido sus vidas de acuerdo con sus valores más profundos. No fue fácil, no fue lo que habían planeado cuando eran jóvenes, pero fue auténtico. Vivimos una vida complicada, admite Elena, pero fue nuestra vida. Fue real, fue honesta ante Dios, y fue llena de amor. Cuando la gente les pregunta cuál es el secreto para un amor duradero, tanto Ricardo como Elena responden de manera similar: el amor verdadero requiere sacrificio, adaptabilidad, y un compromiso que va más allá de los sentimientos momentáneos. El amor no es solo un sentimiento, explica Ricardo, es una decisión que tomas todos los días. Es la decisión de honrar tu compromiso incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo se opone, incluso cuando sería más fácil rendirse, y es la decisión de encontrar maneras de crecer juntos, agrega Elena, incluso cuando las circunstancias tratan de separarlos. Su matrimonio secreto de 66 años es prueba de que el amor puede adaptarse a cualquier circunstancia, puede encontrar maneras de existir y prosperar incluso en las situaciones más desafiantes, puede crear su propia realidad cuando la realidad oficial no tiene espacio para él. Es una historia que desafía las nociones convencionales sobre lo que hace válido un matrimonio, sobre lo que constituye una vida bien vivida, sobre el poder del amor para crear significado incluso en la clandestinidad. Y es una historia que continúa cada día, en una casa modesta de San Luis Potosí, donde dos personas de más de 80 años siguen eligiendo amarse como lo han hecho durante más de 6 décadas, sin importar quién más lo sepa o lo entienda. Nuestro amor no necesita testigos para ser real, dice Elena en uno de sus momentos más lúcidos, pero me alegra que finalmente alguien vaya a contar nuestra historia. Y así, la historia de Ricardo Hernández y Elena Vázquez continúa siendo escrita cada día, en cada momento compartido, en cada mano tomada, en cada te amo susurrado en la privacidad de su hogar, en cada promesa renovada de amarse hasta que la muerte los separe, como se prometieron, en una iglesia abandonada hace 66 años, cuando eran jóvenes y valientes y estaban dispuestos a arriesgar todo por amor. Su historia es un recordatorio de que las historias de amor más hermosas no siempre son las que el mundo ve y celebra, a veces son las que se viven en silencio, las que se mantienen en secreto, las que encuentran maneras de existir y prosperar en los espacios que la sociedad no reconoce pero que el corazón humano puede crear. Ricardo y Elena crearon un matrimonio que duró 66 años sin que el mundo lo supiera, y al hacerlo, demostraron que el amor verdadero no necesita reconocimiento externo para ser profundo, duradero y completamente real.